clase. Bueno, entonces creo que ahora sí están casi todos. Falta por ahí. Miss Liliana Carol Roa está en una cita médica para que la tengas ahí en cuenta. No sé si ella llegaría. Bueno, si ella llega, pues anunciaría. Pero pues ella me escribió hace un rato. Carol está en cita médica. Carol Roa. Listo, chicos. Bueno, entonces les voy a mostrar la agenda de la clase de hoy. Como les decía, vamos a trabajar un nuevo tema. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar límites, ¿sí? Que fue algo de lo que iniciamos. Hoy vamos a tener como actividad de introducción una paradoja que se llama las paradojas de Zenón. Son muchas, pero vamos a analizar una que es la de Aquiles y la tortuga. No sé si de pronto alguna vez ustedes hayan escuchado esta paradoja, pero la tomé para que haga relación a nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacer una idea intuitiva del límite, porque realmente no hay una definición clara, concreta de lo que es un límite, pero vamos a ver una idea intuitiva que viene desde hace mucho tiempo. La definición formal, que es la denotación, cómo se denota un límite, y vamos a ver propiedades de los límites. O sea que hoy nuestra clase es puramente teórica. Mañana es que vamos a hacer la clase práctica en la que van a participar la mayoría de ustedes. No sé si les dije, pero para esa clase práctica, el objetivo de esa clase es que usted me va a mostrar la actividad en vivo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Como la clase de educación física. O sea que mañana sí se tiene que bañar. ¿Listo? Mañana se baña porque me va a tener que mostrar su actividad para yo ponerle la nota. Recuerden que ya casi no estoy colocándoles actividades para entregas, sino que necesito calificarla dentro de la clase. Entonces mañana vamos a hacer una actividad con relación a lo que vamos a trabajar hoy y yo les voy a decir, entonces, por ejemplo, Pedraza, muéstrame tu actividad y me tiene que mostrar en cámara la actividad. ¿Listo? De lo que está haciendo, de lo que está trabajando, para yo poder poner la nota. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar mañana y así va a ser la nota como de participación que vamos a tener. ¿Listo? Bueno. ¿Me escuchan bien? Bueno, voy a colocar, bueno, de pronto solo Marianita, no sé si me escuchan bien todos. Jimmy. Ah, listo, bueno, entonces sí, Mariana, revisa, de pronto eres tú. Bueno, les voy a colocar entonces la actividad de introducción, que como les dije, es la paradoja de Zenón. ¿Listo? Vamos a mirar en qué era lo que consistía para que la puedan mirar. Les voy a deshabilitar mi cámara por un momento para que puedan ver bien el video. ¿Listo? Ay, se me olvidó compartir acá. Listo, el sonido de la computadora. Listo, entonces se las voy a dejar aquí. Pónganle mucha atención porque ahorita vamos a analizar una parte de qué era lo que pasaba con esta paradoja. ¿Listo? Aquiles era un excelente guerrero, con la mejor capacidad física de ese momento. Entrenaba todos los días. Zenón, mientras tanto, un filósofo de la época, estaba con su tortuga cuando vio el entrenamiento de Aquiles, así que pensó en un reto que el guerrero jamás podría vencer. Aquiles, confiado en sus capacidades, dice que puede ganar cualquier cosa, y Zenón le propone una carrera. Pero no es cualquier carrera. Consiste en que Aquiles le dará la mitad de la distancia a la meta a la tortuga para que de esta manera sea más justo. Aquiles acepta, pero lo que no sabe, pues era atleta, pero no muy listo, es que cada vez que cree haber alcanzado a la tortuga, ésta se ha movido. Y cuando vuelve al punto donde se supone que está la tortuga, adivinen, la tortuga se ha vuelto a mover.
De esta manera, Zenón argumenta que en este intervalo de distancia hay una cantidad infinita de camino por recorrer. La distancia se hace menor, eso es cierto, pero aún así Aquiles no podrá alcanzar a la tortuga. Zenón intentaba explicar los diminutos infinitos con esta paradoja, es decir, dentro de dos números naturales se encuentran una cantidad infinita de fracciones y números decimales. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 encontramos un medio, que es 0,5, un cuarto, que es 0,25, o un octavo, que es 0,125. Así sucesivamente hasta el infinito. Por ende, Aquiles nunca ganará la carrera si sigue las reglas del juego, ya que existen infinitas cantidades de mitades que Aquiles debe darle de ventaja a la tortuga. Por consiguiente, nunca la alcanzará. Listo, chicos. Bueno, ¿vieron? Bueno, si todos lo pudieron ver, todos pudieron ver bien el video. Es que creo que a algunos como que se les bloqueó ahí. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, a ver, voy a mirar algunos de los que lo pudieron ver completo. Descríbanme qué pasaba en esta situación. ¿Qué pasa con Aquiles y la tortuga? ¿Qué pasaba? A ver, para los que sí pudieron ver bien el video. Lo que pasa es que él estaba haciendo pues una, por eso se llama paradoja, ¿cierto? En la cual mostraba pues que efectivamente Aquiles, que era uno de los guerreros más fuertes y más sobresalientes de la época, que iba a hacer una carrera con una tortuga, ¿cierto? Pero que la tortuga iba a tener cierta distancia pues para que tuviera pues la ventaja, porque como Aquiles era tan rápido, tan veloz, pues lo que quería demostrar Zenón con esta paradoja era el tema de la cantidad de números e de infinitos que se pueden ver dentro de determinada distancia, o por decir así, dentro de determinado camino que se define con relación al tiempo. Entonces, que así aquí les llegara a donde estaba la tortuga, donde inició la tortuga, pues la tortuga ya había avanzado cierto camino. Cuando volví a llegar donde supuestamente estaba la tortuga, pues efectivamente la tortuga había avanzado cierto camino, que aunque el camino fuera más, se iba acortando, pues que la conclusión a la que él llegó era que Aquiles nunca iba a poder alcanzar a la tortuga, porque siempre había una distancia, así fuese mínima, que no le permitía llegar exactamente al lugar donde estaba la tortuga, porque era que él tenía que llegar, era el punto donde estuviera la tortuga. Entonces nunca iba a poder llegar a ese punto como tal. ¿Por qué? Porque hay una infinitez de números que aparecen dentro de ese periodo de tiempo. Eso es lo que nos quiere explicar, pues, esta paradoja. ¿Listo? ¿Por qué la tomé como referencia? Porque nosotros hoy vamos a trabajar sobre límites y es importante entender este concepto de aproximación. ¿Listo? Yo sí estoy grabando, sí. Entonces, el concepto de aproximación. Entonces, una de las ideas intuitivas del límite, pues está basada pues en temas de aproximación. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajaron Euclides y todos estos matemáticos muy antiguos que trabajaron desde la geometría, ellos empezaron a analizar el concepto de límite, ¿sí? Como una aproximación. Entonces, lo primero que hicieron fue coger una circunferencia y dentro de una circunferencia inscribir polígonos, o sea, el cuadrado, el pentágono, y así sucesivamente empezaron a colocar diferentes polígonos que nos permitían llegar a decir cuál era el polígono de n lados. Entonces, cuál era el polígono que más lados tenía, y efectivamente llegaron a la conclusión que, por decir así, el polígono que más lados tenía, pues se iba a asemejar a una circunferencia porque sus distancias iban a ser mucho más redondas y iba a llegar a ser como la circunferencia.
Entonces, desde ahí viene el concepto de límite derivado de todo lo que nosotros poco a poco vamos a ir trabajando con todo esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de aproximaciones, entonces yo les puedo decir, y lo vamos a hacer ahorita en un ejemplo, ¿cuál es el número más cercano a 5? ¿Cuál es el número más cercano a 3? Y muchas personas piensan que son números estrictamente enteros, pero nosotros estamos hablando sobre un conjunto completo que son los números reales. Y esa es la importancia de entender el conjunto de los números reales dentro de la idea de límite. ¿Listo? Esto que está aquí no hay necesidad de que lo copien, solamente lo voy a leer para que miremos cuál era la idea intuitiva del límite. Entonces dice, cuando se trabaja con funciones, porque recuerden que yo les había dicho que los límites se trabajaban básicamente en funciones. Frecuentemente nos interesa averiguar el comportamiento de una determinada función cuando la variable independiente, o sea, la variable x, se aproxima a un determinado valor en A. En otras palabras, queremos averiguar si la función se aproxima a un determinado valor A, aumenta indefinidamente, disminuye indefinidamente o no tiene un comportamiento claro definido. Eso es el concepto de límite. O sea, cuando yo quiero saber qué tanta aproximación y a dónde se aproxima, es cuando yo llego a la definición de límite. ¿Listo? Entonces, esa era la idea que se tenía antes y cómo se trabajaba antes. La idea es que hoy entendamos un poquito más cuál es la definición formal. Entonces, bien, vamos a hacer esta actividad y la van a hacer ustedes ahí en su cuaderno. ¿Qué van a hacer? Y yo ahorita les voy a preguntar a ver cómo les va. Van a escribir 5 números que se aproximen por la derecha al número 10 y otros 5 por la izquierda. Que ustedes digan, mira, para mí es, estos 5 números son los más cercanos a 10 por la derecha y estos por la izquierda. Entonces cada uno los va a escribir ahí en su cuaderno y ya vamos a negociar eso. Cami, el 40% se los doy mañana, la definitiva se las voy a dar mañana, ¿listo? Bien. Entonces el número 10 está aquí en la mitad. Lo que les estoy diciendo es que van a colocar, uy, espérame. Listo, sí, listo. Entonces, van a colocar 5 números que sean muy cercanos. Yo voy a colocar 3 porque no me van a caber. Y por la derecha y por la izquierda, que sean muy próximos al número 10. Y les voy a preguntar y me van a decir ustedes, me van a nombrar uno de los que ustedes hayan escrito. ¿Listo? Yo veré. ¿Listo? Números muy próximos al 10. Reales. ¿Listo? Números reales. ¿Listo? ¿Listo, listo? El que sea, Cami. Que tú digas, este es muy próximo a 10. Listo, voy a empezar a preguntar aquí. A ver, que me digan uno. Entonces, por izquierda. Cuando digo por izquierda, o sea que son menores. ¿Listo? Que son menores. Bueno, que a Kevin, ¿a cuál Kevin? Que a Kevin se le... Listo. ¿Muñoz? Ah, listo. Listo, que a Muñoz se le dañó la conexión, Miss Liliana. Bueno, listo. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, Monsalve. Monsalve, dime un número que sea muy cercano a 10 por la izquierda. Listo, Monsalve me lo escribió ahí. 9,9, dice Monsalve. Listo, le voy a preguntar, a ver, a otro personaje. A ver, Nico Jiménez. Nico, nómbrame uno
que sea muy cercano a 10 también por la izquierda. No importa si es más cercano a este o menos cercano, pero pues preferiría que fuera mucho más cercano a 10. A ver, ¿tú qué me dices? Jiménez. Bueno, Jiménez me dio uno que yo diría, uff, está... Ah, bueno, no, mentiras. Si Jiménez me dice, puedo poner el que me dijeron ahorita aquí y voy a colocar el que dice Jiménez, que es ese. Listo. Bien. Ahora, Laura Rivera me dio uno acá muy interesante. Laura Rivera me dio este. Voy a correrlos. 99, 995 y ella me da este. ¿Cierto? Ese está aún más cercano, ¿cierto? Entonces, listo, muy bien. Entonces, chicos, conclusión. Yo puedo creer, ¿cierto?, que existen números muy cercanos. Por ejemplo, el primero que me dieron acá, Monsalve, me dijo 9,9, ¿cierto? 9,9 y me dijo es muy cercano a 10, pero mire que después de este número me dieron otros y por aquí ya me escribieron otros también, ¿cierto? Que me dicen, Miss, pero es que hay unos muchos más cercanos. 9,95, acá Jiménez le agregó una décima más, acá es como si hubiese un cero, ¿cierto? Entonces yo acá le coloco un 5 y sí, está más cercano que este. Y 9,999 está aún mucho más cercano. Y pueden existir otros que sean muchísimos, muchísimos más cercanos. 9,999999, ¿cierto? Se aproximan mucho más a 10. Conclusión de todo esto, las aproximaciones, entre más yo pueda definirlas mucho más cerca, pues va a ser mucho más real el resultado que obtengan los límites. ¿Listo? Pero esto era un proceso arcaico que yo les decía en el video que nosotros vimos, hay 3 maneras de poder hallar los límites. Entonces, una de estas era a través de eso, aproximación por izquierda y por derecha, ¿cierto? Entonces yo aproximaba valores porque a veces este número era indeterminado, o sea, no me da un valor real. ¿Se acuerdan que decíamos que era cuando me daba 0/0 o cualquier número sobre 0? Cuando son indeterminados y me da un valor que aquí no es real, yo empiezo a aproximar valores y que esos valores en Y van a obtener siempre a apuntar a un mismo valor y así ya podré saber el límite. ¿Listo? Entonces ahora les pregunto valores por la derecha. ¿Quién me dice? Un valor muy cercano por la derecha de 10. Sofía, eso está recontra lejos. Listo, bueno, a ver. Uy, son muy buenos, listo. Miren, por acá me están escribiendo unos así. Esto está bien, ¿sí? Por aquí, Steven, Diego me escribieron este. También, ¿cierto? Y otros me escribieron 10,1, ¿cierto? Pero de 10,1 de 10 a 10,1 hay cualquier cantidad de números y eso es lo que necesitamos. Uy, niño, bien, ese es un número muy cercano. Listo, perfecto, Jiménez, también, ¿cierto? Entonces, esos son números que son muy cercanos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a encontrar dentro de un número y otro infinitos números e infinitos resultados. Y efectivamente eso era lo que pasaba con la paradoja de Zenón. Eso fue lo que comprobó Zenón en esos tiempos y no se explicaba el por qué, ¿cierto? Entonces, conclusión de la paradoja, porque quiero que hagamos pues la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rescatar de esta paradoja? Entonces dice, para rescatar de la paradoja es la idea que plantea Zenón en esa época que no podía encontrar la solución porque él no sabía realmente qué era lo que pasaba. Y es que cada vez que se aproxima Aquiles a la tortuga, no la alcanza. Se acerca, pero no la toca. Desde el punto de vista matemático, sabiendo que la realidad es otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso por qué se da? Por esto mismo. Porque el conjunto de los reales es tan denso, ¿cierto? Que entre dos reales existen infinitos números reales.
Entonces, siempre va a haber una distancia entre Aquiles y la tortuga. Entonces, Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, pero la tortuga logró avanzar, así sea una milésima, ¿sí? Y eso era lo que pasaba y eso era lo que en ese momento Zenón no entendía, pero él quería plantear el proceso de infinitez, del infinito, de que efectivamente siempre iba a haber algo que hubiese diferencia. Por ejemplo, si yo digo 10,0001 o acá le pongo un 2, ¿cierto? Ya hay algo de diferencia entre un número y otro, ¿sí? Y eso era lo que pasaba y esa es la conclusión efectiva de la paradoja de Zenón. ¿Listo? Eso para que lo tengamos claro y por eso quería hacer esta actividad de aproximación. Entonces, bueno, vamos a continuar con la definición. Creo que aquí ya. Definición formal. Sí, vamos a ver lo de la definición formal. Quiero que escriban la definición formal del límite y ya miramos un ejercicio que yo les expliqué, bueno, que les traté de visualizar con el video que vimos al inicio de este tema, o sea, el lunes, pero quiero que lo entendamos bien. ¿Listo? Entonces vamos a escribir la definición formal del límite y ya vamos a ver un ejercicio que lo va a trabajar en GeoGebra para que ustedes puedan mirar bien lo de la aproximación y concepto de límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice esta definición? Por favor, escríbanla muy bien. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c, entonces ahí abajito, espérenme, cojo mi lapicito. Entonces, aquí abajito usted se va a dar cuenta, esto está un poquito corrido. Este X, esta flechita significa tiende a C, lo va a colocar exactamente aquí. ¿Listo? Es que se corrió, no sé por qué, pero se corrió. ¿Listo? Esto es X cuando tiende, uy, la flecha me quedó fea, a C. ¿Listo? Eso va es ahí, no aquí. Listo. Entonces, el límite de x cuando tiende a c de una función, listo, de una función es igual a L. Entonces, ojo la aclaración que hacen. C y L son un número real. Siempre va a ser un número real. Y esta es la definición formal de lo que es un límite. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vean, tengo que hallar el límite, siempre va a aparecer esta palabra lim, ¿cierto? Que significa el límite de x cuando tiende a un valor y les van a dar cualquier valor, les van a dar en una función específica. Y recuerde que yo puedo hallar el límite, diferentes límites en una misma función y me va a dar un valor real. Si este valor no es real, es porque el límite no existe. Si es indeterminado, debo llegar a la conclusión de poderlo dejar de indeterminar. ¿Listo? L es un número real, Quintero. ¿Listo? Que es el valor que me va a aproximar la función. Y recuerda que este valor está dado en Y. Cuando hablamos de estrictamente funciones, ese valor se da es en Y. ¿Listo? Y es lo que vamos a ver ahorita en la gráfica. ¿Bien? ¿Ya puedo quitar esta partecita? Recuerden que en lo que vimos del video, pues demostrar un límite o hallar un límite, cuando yo tengo una función que es normalita aquí, pues no tiene mucho problema, ¿cierto? Cojo la X, la reemplazo en el valor de la X acá y me da un resultado. Eso era lo que se hacía básicamente en el límite. Pero cuando los límites son indeterminados, debo hacer un proceso extra, ¿listo? Que sobre ese proceso es que vamos a trabajar el día viernes, porque vamos a recordar todo lo de factorización, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a utilizar fuertemente la factorización, chicos, y hay algo que se llama, no sé si ustedes lo recuerdan o lo vieron, se llama división sintética. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? División sintética. ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo se utilizaba eso? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Pero díganme sí, no sé. ¿Lo recuerdan? ¿Tienen idea de qué es eso? Nada, Lola dice que no. ¿Quién más? ¿Nada? Listo. La edición sintética era un proceso
que yo lo podía utilizar cuando no puedo factorizar un polinomio ni cuando puedo utilizar la fórmula cuadrática. Entonces, si no puedo utilizar factorización y no puedo utilizar la fórmula cuadrática, puedo mirar si se puede resolver por división sintética. No es un proceso del otro mundo, realmente es más fácil que dividir normalmente, ¿sí? Uno dice, uy, división sintética, ¿qué es esa vaina? No, no es difícil. Es más fácil que dividir normalmente, que era lo que nosotros hacíamos, es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, bien, para que lo tengan en cuenta. Pero eso el viernes vamos a repasar exclusivamente factorización. Que recuerden otra vez los casos de factorización. ¿Listo? Bien, voy a borrar mis dibujos y listo. Vamos a mirar lo de GeoGebra. Listo. Entonces les voy a hacer un ejemplo de cómo definir los límites a través de una gráfica. Se me perdió. Está aquí. Perdón. Perdón. Zenón, mientras tanto, Ahí. un filósofo de la época, estaba con su... Listo, está aquí. Bien, entonces vamos a hacer esta actividad. ¿Listo? Esta actividad está planteada en GeoGebra y me permite, espere, yo puedo ampliar esto para que ustedes lo vean mejor. Listo. Entonces, esta actividad lo que me permite es, yo tengo acá una función. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función es? ¿Quién me dice? ¿Qué función es esa? Cuadrática, Miss. Listo, muy bien. Es una función cuadrática, excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar el límite de la función cuando tiende a 1, a 0 y cuando tiende a menos 2. ¿Listo? Lo vamos a hacer sobre esos tres valores. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo yo defino, cómo yo puedo observar el límite de la función? Entonces, por ejemplo, antes de hacerlo, les voy a preguntar, ¿cuánto es el límite de esa función cuando x tiende a 1? ¿Cuál es el límite? Si entendieron un poquito lo de la vez pasada. ¿Quién me dice? Ay. Listo. Por aquí me dice, bueno, Juan Pablo me dice que es 1. ¿Quién da más? 1,5, dice Cami Muñoz. ¿Quién da más? Recuerden que el límite se da sobre y, ¿cierto? Ese límite se da sobre y. Entonces lo voy a hacer. Y ustedes me van a decir ahorita si sus respuestas fueron válidas o no. Aquí está el 1, ¿cierto? Si yo vengo por aproximación y yo, miren por favor este número que se está formando aquí, el rojito, ¿listo? El rojito es el que me va a determinar quién es el límite, ¿listo? Entonces, yo me voy aproximando a 1 por derecha. Me voy aproximando, ¿A dónde está llegando? No sé. Voy a mirar ahora por izquierda. Por izquierda voy a empezar desde acá y miren, me voy aproximando a 1, me voy aproximando a 1, me voy aproximando a 1. ¿A qué número está llegando exactamente? ¿Quién me dice? Sin tocar el 1. ¿A dónde estoy llegando? Espere que se me pierda. Listo, muy bien. Muy bien a los que ya la cogieron. Estoy llegando a 2, ¿cierto? Miren, no voy a tocar el 1. Me voy a aproximar a 1. Entonces me aproximo a 1, me aproximo a 1, me aproximo a 1. Estoy intentando llegar a este número 2. Y por la derecha lo mismo. Llego, me aproximo, me aproximo, me aproximo, me aproximo. Y estoy intentando llegar a 2. Si me paro en el 1, porque esta función sí es continua, ¿cierto? Ahí efectivamente me está diciendo que es 2. Recuerden algo, chicos. Se los voy a colocar aquí con mi lápiz. Yo no dibujo bien, pero ¿listo? Miren. Yo en los límites debo tener en cuenta el valor en donde la gráfica lo toca. Entonces, si acá está en 1, miren, la gráfica llega exclusivamente a 2. Lo hicimos por un proceso de aproximación como lo que estábamos haciendo hace un momento, ¿cierto? Decir cuáles eran los números más cercanos
Si yo lo que pasa es que acá el programa casi no me deja acercarme mucho, sino de una vez se para en el 1, me va a decir que se está acercando y que el valor va a ser de pronto, no sé, 1,9999, ¿cierto? Y por el otro lado, 0,90, ¿cierto? Que va a llegar y se va a aproximar a ese valor. Pero recuerde que el límite se va a hallar sobre y. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 1 es 2. ¿Listo? Entonces, ahora les pregunto, pero borro esto. Listo. Ahora les pregunto, ¿cuál es el límite de la función cuando tiende a 0? No me voy a parar ahí porque si no les doy la respuesta. Cuando está en 0. Muy bien, Sofi, muy bien, Quintero. Muy bien, Ortiz, excelente. ¿Quién más? Laura, muy bien. Entonces, lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Entonces, miren, voy a aproximarme, acá está el 0, recuerda que el 0 es acá. Entonces, yo me voy a aproximar, si yo llego y me aproximo por derecha, ¿a dónde estoy tratando de llegar? Y si me aproximo por izquierda, ¿a dónde estoy tratando de llegar? ¿A qué valor? ¿A qué valor? Ahí está. A 1. ¿Listo? A 1. Bien. Entonces ese valor está dado aquí. ¿Listo? Es el valor en y. Entonces ese valor yo puedo decir límite de x cuando tiende a 0 de esa función. Uy, es que yo acá no puedo escribir con este mouse, no sé por qué. Es igual a 1. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Entonces ahora les voy a preguntar. Límite de la función cuando x tiende a menos 2. Mírenla. Échenle ojito. A ver cuánto es. Listo, ya la visualizaron bien. Unos dicen 5, otros dicen 3, otros dicen 4. Vamos a pararnos ahí cerquita, ¿listo? A ver qué pasa. Entonces me voy a ir aquí. Dije menos 2, ¿cierto? Entonces me voy a acercar a menos 2, me voy a acercar a menos 2. ¿A dónde se aproxima? Ahora me voy por este lado. Menos 2, menos 2, menos 2. ¿A dónde, ay, ¿a dónde se aproxima? Otra vez por este lado. Estuve como lejos por ese lado. Ahí. Más. Por ahí. Lo más cerquita que pude. ¿A dónde se aproxima entonces? A 5. Muy bien. Ahora sí me voy a parar en el 2. ¡Pum! Me paré en el 2. Efectivamente, tiende a 5. ¿Listo? Tiende a 5. Listo, muy bien. Entonces, esta es la manera en la que visualmente yo puedo definir límites. Yo puedo definir límites y decir, mire, el límite de esta función cuando tiende a este valor se da en tal punto y así sucesivamente. Esa es la forma en la que podemos evaluar límites cuando yo tengo una gráfica. Pero realmente el objetivo de esto es que usted pueda utilizar el álgebra para poder hacer funciones, ¿listo? Realmente los límites, la mayoría de los límites son muy algebraicos, entonces yo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, sí, esta es una manera visual de la que usted puede definir el límite y eso está bien, que usted pueda entender ese proceso, pero es muy importante que usted también lo pueda hacer a través del álgebra, que es lo que vamos a empezar a analizar, ¿listo? Entonces, bueno, por último, les voy a dejar las propiedades de los límites. Son muchísimas. Mírenlas acá. Entonces, usted mira eso y de una vez le va a dar algo porque usted dice, no, ¿qué es esa vaina? Eso está muy difícil. Y realmente no es que sea muy difícil.
En este momento, sí es importante que las tengan, pero lo que voy a hacer es dejarles el pantallazo en la plataforma, ¿listo? Para que lo tengan ahí en la plataforma, lo puedan ir visualizando para que no se pongan a escribirlos todos. Les voy a explicar más o menos qué significa cada cosa. Entonces, bueno, el límite de aparecen diferentes operaciones que yo puedo hacer con las funciones, que eso ya lo hemos trabajado. Pero está también el límite de una constante. Entonces recuerden que una constante es un valor k, cualquier valor, que no tiene una x. Recuerden que cuando yo hablo de una función constante, entonces yo digo, por ejemplo, límite de x cuando tiende a p, o sea, cualquier número real, de k, una constante, por ejemplo, 2, ¿es igual a quién? A la misma constante. Entonces eso es lo que necesitamos que ustedes entiendan, o necesito que ustedes entiendan con relación a los límites. Cuando vayamos a evaluar límites y yo les ponga una constante, el límite de esa constante equivale a lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo les digo límite de x cuando tiende a 2 de 5. 5 es una función constante. Entonces, el límite de esa función, entonces yo digo, el límite de x cuando tiende a 2 de 5 va a ser 5, porque recuerden que la función constante, entonces esto va hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, la función constante es esta. Entonces, el límite cuando equivale a 2, aquí está el 2, mírenlo, es este punto, o sea que el límite sigue dando 5. Entonces, siempre que van a hallar el límite de una función constante, esa función siempre va a ser la misma constante. Esa es la conclusión de esa propiedad. Hay propiedades también, por ejemplo, la función identidad, que solo es una x, ¿cierto? La función identidad, que recuerden que yo digo límite de x cuando tiendo a 2, espérenselos. Yo ahorita les dejo esto en la plataforma, así que no se preocupen por copiar. El límite de x cuando tiendo a 2 de solo x, que esa es la función identidad. El límite de x cuando tiende a 2 de x, pues es el número que reemplazo. Entonces, el número al que tiende siempre va a ser el valor del límite. ¿Listo? Que eso es lo que dice la segunda propiedad aquí. Entonces, aquí. Entonces, esto es lo que me dice. El límite de x cuando tiende a p es igual a p. O sea, es igual al valor por el que lo reemplacé. ¿Listo? Y aquí empiezan una serie de operaciones que yo puedo utilizar a través de los límites. Entonces, el producto de una función y una constante. Entonces, tengo una k y una f de x. ¿A qué es igual? A dejar la k igual, ¿cierto? Y multiplicarlo por el límite de esa función, o sea, por reemplazar el valor. Igual, el límite de una suma, el límite de una resta, el límite de un producto, el límite de una cociente, el límite de una potencia, el límite de un logaritmo, el límite de un número Euler, que eso después lo vamos a trabajar, y el límite de una función acotada y g de x infinitesimal. Entonces, ¿qué significa todo eso? Son las operaciones que nosotros vamos a empezar a hacer. Esto se ve muy tedioso de esta manera. ¿Cómo se sabe y cómo se aplica bien? A través de la práctica. O sea, a través de la práctica usted se va a dar cuenta que esto no es tan complejo, es solamente una manera de analizar bien las funciones y se puede hacer muy fácil. ¿A través de qué? De algo que se llama el principio de la sustitución, que es coger valores. Los primeros que vamos a hacer es el principio de la sustentación. Entonces, lo que vamos a hacer mañana con la actividad de participación que vamos a trabajar todos es eso. Simplemente comienzan a trabajar a través del principio de la sustitución utilizando estas propiedades que ya vimos. ¿Listo? Entonces no se les olvide, las voy a colgar ahí en la plataforma para que ustedes las tengan bien, para que el que las quiera copiar, imprimir, como quiera, las tenga igual ahí pendientes porque sí las vamos a utilizar. Lo que pasa es que a veces uno se vuelve tan mecánico en este proceso de límites que ni se da cuenta de que está utilizando las propiedades, pero sí las utilizó. Pero así como está esa imagen, pues se ve un poquito tedioso y cargado y uno dice, uy, no entiendo nada. Pero realmente no es difícil, ¿listo? Entonces, pendientes y pilosos para el día de mañana que vamos a empezar a trabajar sobre ese proceso. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, voy a dejar aquí ya